caso, lo que empezaríamos sería con la sesión de la práctica dirigida 8. Ignoren ese título, creo que no lo corregí a tiempo. Y volvemos a lo que sería el contexto de información asimétrica, en donde más que nada vamos a estar trabajando en un contexto en donde, como mencioné el problema, va a haber un principal que va a ser la empresa o esta entidad que contrata al agente o al trabajador, el cual va a desempeñar una función independientemente de la, ¿cómo decirlo? Que va a tener cierta independencia respecto a la supervisión del dueño de la empresa o el principal. Y en este caso, la consigna que ocurre dentro de esta dinámica es que la gente va a tener la posibilidad de dedicar un esfuerzo alto y un esfuerzo bajo, ya que no es supervisado, y la empresa va a estar guiándose a partir de los resultados que se den. Pero para volverlo un poco más complicado, lo que nos dice es que el esfuerzo va a influenciar en las probabilidades de éxito o de resultados para el agente, en este caso. Hablamos de que el gerente sería el representante principal de esta empresa tecnológica, donde el programador sería el que termina esas tareas como agente, en donde va a poder dedicar un esfuerzo alto y un esfuerzo bajo, en donde sería el esfuerzo alto a lo que asociamos con EH o high, y L que sería esfuerzo, bueno, low o bajo en este caso. Y entonces nos dicen que puede haber dos resultados, de 600 y de 400. En donde si haces un esfuerzo alto, la probabilidad de que el resultado de la empresa sea de un X igual a 600, en este caso entiendo yo que X sería a priori eh, unos ingresos totales, quizás, y a partir de esos ingresos totales pueden darse dos resultados, en donde puede ser 600 con 2/3 de probabilidad con esfuerzo alto y 400 con el resto, es decir, 1 menos 2/3 sería 1/3. Y así lo vamos a ver como para el caso de esfuerzo bajo, en donde si se dan cuenta puede seguir obteniendo 600 de resultado, pero esta vez es menos probable, con 1/3 de probabilidades y 2/3 de probabilidad de que salga 400. Entonces, eh, tenemos en cuenta de que la empresa va a pagarle al empleado un salario W condicionado al resultado. Y la empresa tiene la función de beneficios X menos W, en donde X sería el resultado menos el salario que le paga a este empleado, porque sabemos de que los salarios son un costo asociado a las actividades de una empresa. Y siempre estaría visto como negativo a la hora de, disculpen, de plantearlos, creo que me fui muy allá, de plantear los beneficios. Entonces, nos menciona también que el empleado tiene una función de utilidad dependiente de sus ingresos y del esfuerzo que dedique dentro de dentro de su función. En donde sería el salario por 0.5 menos el esfuerzo en términos de utilidad. Y se dice que tiene una utilidad de reserva de 10. Como mencionamos antes, el principal sería el contratador que encarga esa tarea, o la empresa en este caso, donde sería representado por el gerente general, y el agente sería en este caso el programador, que quien realiza el esfuerzo para hacer esta función. Y bueno, ya mencioné un poco cuáles serían los problemas concernientes a eso. Y ahora lo que vamos a hacer es plantear los resultados posibles dependiendo del esfuerzo en este caso, del programador. Como sabemos, voy a ver si se puede centrar esto. Ya.
El principal va a tener que elegir entre incentivar un esfuerzo alto o un esfuerzo bajo, en donde lo que estaría buscando sería maximizar sus respectivas ganancias. En donde las opciones serían tener un resultado de ganar 600, un resultado de ganar 400, y las opciones para que se den esas dos posibilidades es que el empleado haga un esfuerzo alto o un esfuerzo bajo. Y cada uno va a tener sus respectivas probabilidades y por consiguiente vamos a tener, si se dan cuenta, insumos parecidos a lo que hacemos para calcular una especie de utilidad esperada. Mientras que el programador va a estar considerando maximizar su utilidad. En este caso, a ver, parece que hay un problema con la forma funcional. Ya. Ya, nota al pie de página. En este caso sería, hay que corregir esto. No es W por 0.5, sino es W elevado a la 0.5. Sería ya, la función de utilidad de, en este caso, del programador que depende de, me disculpan, de W y del esfuerzo. Asuma, este teclado está más duro. Ya. Va a ser igual a W a la 0.5. Me disculpan, ese 0.5 menos a ver, menos su esfuerzo. Voy aclarando eso. Y en este caso, lo que vamos a ver es que cada uno de los agentes, bueno, en este caso el agente y el principal, van a maximizar sus respectivas funciones de beneficios y de utilidad respectivamente porque es bajo la cual rigen sus decisiones, ya que son racionales. Y entonces lo que vamos a hacer es que una vez planteados los posibles resultados, dependiendo del esfuerzo alto, del esfuerzo bajo y los costos que implicaría cada uno de estos, vamos viendo de que la incógnita sería aquí el salario. Porque en este caso dicen que el salario va a depender de los resultados. Y entonces todo lo vamos a dejar planteado en términos del salario. Y en este caso, vamos a ir planteando, en ese sentido, digamos que un análisis general con lo que próximamente vamos a utilizar una función de maximización, en donde vamos a encontrar ese salario óptimo para este agente, que sería pagado por el principal. Entonces, a ver. Y bueno, primero nos preguntan, si el esfuerzo fuese verificable, suponiéndolo, ¿cuál sería el nivel de esfuerzo óptimo para el gerente? Y a partir de lo anterior, ¿cuál sería el esquema de salario óptimo? Entonces vamos a plantear dos salarios, ya que es verificable, un salario para un esfuerzo alto verificable y un salario para un esfuerzo bajo verificable. Entonces, vamos a plantear nuestra respectiva función de utilidad esperada, en donde vamos a hacer los respectivos resultados por sus respectivas probabilidades en sumatoria cada uno, para así poder hallar una media de, en este caso, del esperado del beneficio para el principal. Sabemos que las probabilidades son de 2/3 y 1/3 respectivamente para ambas situaciones y cambiaría solamente que es dependiendo del esfuerzo alto, donde es más probable que consiga 600 y en esfuerzo bajo, más probable que consiga 400 de resultado.
Sabiendo eso, plantearíamos sus respectivas probabilidades. Si supiésemos como principal cuál es la información, bueno, cuál es el esfuerzo que dedica la gente durante todo el proceso de trabajo, no habría necesidad de calcular un valor esperado a los beneficios, porque de hecho podríamos hacerlo, por así decirlo, con la información perfecta. Por ello vamos a plantear lo siguiente. Si sabemos de que el programador se esfuerza mucho, vamos a plantear una maximización de beneficios de acuerdo a si el programador dedica un esfuerzo alto. En donde vamos a calcular la utilidad esperada, en donde serían los dos resultados que conocemos de antes. En este caso sería de acuerdo a los beneficios. Maximamos beneficios, que es 2/3, que es la probabilidad de que sea 600 en un esfuerzo alto, menos el salario cuando sea un esfuerzo alto, más las probabilidades de cuando se pueda dar un resultado de esfuerzo bajo, que es 1/3, y bueno, en este caso serían esos 400, que sería el resultado distinto a los 600 que uno buscaría al tener un esfuerzo alto, menos un salario que estaría de acuerdo con un resultado de esfuerzo bajo. Y esto estaría condicionado a lo que sería la utilidad esperada, pero ahora en términos de lo que sería la gente, en donde, si se dan cuenta, estamos reemplazando los posibles resultados utilizando solamente el aspecto de lo que sería el salario, porque eso es lo que estaría variando de acuerdo al nivel de esfuerzo. 2/3 por la raíz del salario de esfuerzo alto, más 1/3 por la raíz de un resultado de esfuerzo bajo, menos el esfuerzo que de hecho se sabe y se comprueba que se está haciendo, que es de 6 o de esfuerzo alto. Y esto tiene que ser igual a 10. Porque si recuerdan, esto tiene que ser su utilidad. Eso es básicamente la utilidad de reserva. Esto sí es. En este caso, no me permite escribirlo. Si tan solo esto funcionase. Bien, volviendo con el esquema, sabiendo que estamos suponiendo que hay un esfuerzo alto, vamos a plantear, como recuerdan, un respectivo lagrangiano, en donde aquí está un poco implícito, pero lo que vamos a hacer sería hacer las condiciones de primer orden, en donde vamos a derivar respecto a lo que puede controlar el principal. En este caso serían los salarios, que serían salario de esfuerzo alto, salario de esfuerzo bajo, y bueno, el lagrangiano que se aplica como derivada parcial para hacer como condición dentro de todo este sistema de ecuaciones que se cumpla la restricción que está en función de la utilidad de la gente. Y entonces, lo que nos vamos a encontrar es que, un poco despejando, si se dan cuenta, lo único que se estaría desapareciendo serían todos los términos que serían constantes con las derivadas parciales. Y lo que quedaría al final es que se comprueba que el salario de esfuerzo alto debería ser igual al salario de esfuerzo bajo, que debería ser igual a un salario en particular. Entonces, sabiendo que el salario de esfuerzo alto es igual al salario de esfuerzo bajo, lo podemos reemplazar cualquiera de los dos dentro de la restricción presupuestaria y así encontraríamos un valor para ese salario óptimo que sería de 256 unidades monetarias. Y entonces, teniendo este dato ya como un parámetro, vamos a poder calcular lo que sería, por consiguiente, los beneficios y las utilidades. En este caso, sabiendo que se les va a pagar 256 al agente, ya tenemos, de hecho, la función de utilidad que recibiría la gente optimizando.
bajo un contexto de incertidumbre. Ahora estos 256 los vamos a aplicar dentro de lo que sería la función de beneficios para poder así calcular los beneficios esperados, que en este caso sería la función que buscaríamos maximizar y bajo la cual estaríamos analizando desde el punto de vista del principal. Entonces vamos a llegar a reemplazar esos 256 de salario dentro de lo que serían los posibles resultados, en donde podrían ser 256 independientemente del resultado, y al final encontraríamos que el beneficio esperado o promedio, considerando las probabilidades con sus respectivos resultados, de 277.33 unidades monetarias para el principal. Esto es cuando se da un esfuerzo alto. Y la diferencia con el esfuerzo bajo radica más que nada en las probabilidades, un poco ya para ir para evitar repetir lo que dije antes. Lo que va a ir variando serían las probabilidades de cada resultado y el esfuerzo el cual estaríamos dedicando a este contexto, donde es verificable el esfuerzo. Volvemos desde un punto de vista principal en donde maximizamos el beneficio esperado. Beneficio esperado entenderemos como esa función esperada en donde promediamos los resultados finales de cada escenario y promediamos ese término bajo el cual se rige la empresa, en este caso el gerente, para verificar su bienestar. El bienestar de una empresa se rige por los beneficios. Entonces, vamos a condicionarlo según el esfuerzo bajo o en la función de utilidad esperada de lo que sería el agente. Pero en este caso sabemos que como va a ser siempre un esfuerzo bajo, vamos a poner dentro de esta función un -4 porque eso es lo que corresponde al costo asociado a un esfuerzo bajo. Y entonces vamos a hacer un procedimiento bastante similar. Planteamos el lagrangiano, luego aplicamos las condiciones de primer orden y una vez haciendo un despeje de las respectivas ecuaciones con las primeras derivadas, vamos a encontrar una relación de igualdad similar a lo que vimos en el caso de esfuerzo alto, en donde encontramos de que el salario de esfuerzo alto debe ser igual al salario de esfuerzo alto, y entonces eso podemos reemplazarlo en la función de la restricción, pues bueno, en la restricción presupuestaria, normalmente siempre se dice así. Podemos verlo desde un punto de vista no solamente de dinero, sino también en otros términos, quizá en utilidad. Y entonces, haciendo eso, podemos encontrar que el salario que debería darse en un contexto donde podemos verificar de que el agente va a hacer un esfuerzo bajo, sería 196. Y entonces esos 196 los vamos a tener en cuenta dentro de la función de beneficios del principal. Y encontramos que sus beneficios serían de 270.667 unidades monetarias. En este caso, podemos comparar lo que serían los beneficios en cada contexto donde es verificable el esfuerzo. Y podemos ver de que el contexto donde hay un esfuerzo alto es en verdad más conveniente en términos absolutos de cantidad de beneficios respecto a un esfuerzo bajo. Independientemente sea por 7 unidades monetarias mayor, siempre el empresario, en este caso el gerente, va a preferir maximizar sus beneficios. Entonces, ya sea por un sol, va a elegir el que le dé más. Porque este caso es como ya considerando todos los costos incorporados. Y bueno, tal cual, elegirá incentivar aquel esfuerzo que le permita maximizar sus ganancias esperadas. Y ya. Luego, ese salario óptimo puede diseñarse
quizás en un contrato, ya que es verificable, dentro de un esfuerzo alto, en donde eh, si el esfuerzo llegase a ser alto, le daría el mínimo posible, porque, bueno, siendo racionales, como empresario, buscaríamos que nuestros empleados trabajen el mayor esfuerzo al menor costo posible, es decir, el salario más bajo posible. Independientemente suena un poco cruel, pero así es como funciona más o menos esta dinámica entre el principal agente. Entonces, si sabe que el empleado o el agente va a trabajar con esfuerzo alto, le va a dar 256. Y si el empleado decidiese trabajar con un esfuerzo bajo, que ha tenido el mismo resultado en este mundo hipotético, le va a dar 196 a lo mucho. Porque ese es como el máximo que estaría aplicándose en un contexto donde sabe que va a haber un esfuerzo bajo. Podría darle menos hasta 1. 0 si es que se pudiese. Pero en este caso estamos considerando de que se le está retribuyendo a la gente por un esfuerzo hecho en una tarea cual se le ha asignado hacer. Pero a priori, los salarios 256 y 196 son aquellos bajo los cuales ustedes, en este caso de este programa en particular, van a guiarse para decidir cuánto se le pagaría a la gente. Y bueno, en términos de gráficos, podemos plantear un, eh, a ver, ¿cómo decirlo? Un plano de claro, dos ejes, eje X y eje Y, en donde el eje X va a ser el resultado del esfuerzo y en el eje Y va a estar el salario respectivamente de ese resultado. En este caso, como es verificable, va a ser constante, porque el chiste aquí hubiese sido que el principal no pudiese verificar que el agente esté haciendo un esfuerzo alto o bajo. Y entonces, al poder verificarlos, puede darle con certeza en cada contexto a la gente un respectivo salario. Si no fuese verificable, va a ocurrir algo bastante interesante, que es que va a tener que dar una función de resultado de salario en función del resultado, para que así el agente tenga, por así decirse, un incentivo para hacer un esfuerzo alto. Porque dependiendo del resultado que reciba la empresa, se le va a pagar respectivamente ah, bueno, se le va a pagar respectivamente su salario. Y entonces, eh, ahora supongamos, quitemos el hecho de que el esfuerzo sea verificable. Es decir, el principal no va a saber nada de lo que ha hecho, solamente va a ver el resultado final. Y entonces, vamos a plantear su contrato, en donde vamos a plantear las respectivas probabilidades de cada resultado. En este caso, supongamos que el programador se esfuerza bastante, pero solamente podrá verse el resultado final. Entonces, vamos a plantear de forma bastante similar a lo que vimos en el contexto de información completa, una respectiva función de maximización de beneficios esperados, ojo con eso, en donde va a estar sujeto a una restricción presupuestaria que es justo la, digamos, función de utilidad esperada del agente. Pero lo que vamos a ver es que la utilidad en este caso, para el caso del programador, se debe cumplir que la utilidad esperada, disculpen, la utilidad que recibiría con un esfuerzo alto debe ser por lo menos igual a la utilidad que recibiría con un esfuerzo bajo.
Y bueno, esto tiene sentido porque en este caso, si se da un contexto en donde se le pague menos que si se hace un esfuerzo bajo haciendo un esfuerzo alto, no sería muy racional por parte del programador. Entonces, eh, considerando esa situación, vamos a aplicarlo de igual forma para lo que sería el gerente o el principal en los términos de los beneficios, en donde esta restricción presupuestaria, por así decirse, está en función de la función de utilidad del agente o el programador, está viviéndose de que la utilidad que recibiría el programador con un esfuerzo alto debe ser por lo menos igual a lo que recibiría de utilidad con un esfuerzo bajo. Entonces, teniendo esos términos, podremos agruparlos para simplificar un poco. Eh, a ver, entre sumas y restas, bueno, sí, a priori sí. Simplificamos esta segunda condición, en donde lo que vamos a encontrar, una vez hecho todas las sumas y despejes, es que la bueno, la raíz cuadrada del esfuerzo alto menos la raíz cuadrada del salario con esfuerzo bajo, disculpen, de los salarios con esfuerzo alto menos la raíz cuadrada del salario de esfuerzo bajo, sea mayor o igual a 6. Nos condiciona de que, de hecho, deban ser por lo menos iguales. Y volviendo a la función de beneficios esperados, lo que vamos a hacer sería reemplazar, en este caso, esos términos con A y B. En este caso, A representaría la raíz cuadrada del salario con esfuerzo alto y B la raíz cuadrada del salario con esfuerzo bajo. Y entonces vamos a poder hacer esta restricción presupuestaria en donde recuerdan, como vamos a buscar esos puntos críticos, no sería tan necesario plantearlo como ecuación, sino como una inecuación, sino como una ecuación. Y en este caso, teniendo esas dos restricciones presupuestarias, vamos a poder plantear un nuevo lagrangiano en donde, si se dan cuenta, hay un ñu, creo que se llama el término. Sí, no estoy muy letrado en simbología griega, pero en este caso vamos a plantear un lagrangiano en donde vamos a poder plantear implícitamente, aquí están los salarios de esfuerzo alto y salario de esfuerzo bajo. Y bueno, una vez hecho eso, vamos a poder utilizar las condiciones de primer orden. En este caso vamos a derivar respecto a el salario de esfuerzo alto, el salario de esfuerzo bajo, eh, respecto a lambda y respecto a mu, bueno, este último término que es ñu, que representa la segunda, que está como multiplicador dentro de la segunda restricción presupuestaria, por así decirse, que habría dentro de este problema maximización de beneficios esperados. Entonces, una vez reemplazando esto, bueno, derivando y consiguiendo una serie de ecuaciones bajo las cuales vamos a poder reemplazar o encontrar unas condiciones de igualdad entre A y B, y reemplazándola dentro de las restricciones presupuestarias que nos dan. En este caso, 2/3 de A más 1/3 de B es igual a 16, o A menos B es igual a 6. Reemplazando en estas dos, con los términos, bueno, con las ecuaciones que nos generen las condiciones de primer orden, podremos hallar un valor respectivo para A y B. Y entonces lo que sabemos es que A y B son respectivamente los salarios de esfuerzo alto y esfuerzo bajo respectivamente. Entonces, hallando A y B, vamos a poder encontrar indirectamente dos salarios para un resultado de esfuerzo alto
o un resultado no deseado, que sería el de 400, o que asociaríamos a que es más probable que haya hecho un esfuerzo bajo. Y entonces, sabiendo eso, vamos a poder plantear lo que sería, ahora sí, la función de beneficios esperados, en donde vamos a reemplazar. Si se dan cuenta, ya no son iguales los salarios, sino que se le va a dar un salario dependiendo del resultado que se dé. En este caso, si se da un resultado de 600, se le daría un salario de 324. Y si se le diese un resultado de 400, se le pagaría a la gente 144 unidades monetarias. Y así encontramos que la ganancia esperada para la empresa sería de 269.333 unidades monetarias. Eso sería hasta un esfuerzo alto. Más bien, voy a chequear si es que no tienen dudas. De momento creo que no. Igual siéntanse libres de, bueno, consultar cualquier duda respecto a esta sesión. Para el que ingresó tarde, esta noche subo las notas en el aula virtual y posteriormente las subo al banner. Si es que hay algún grupo que considera que su compañero no ha trabajado y se les olvidó mencionármelo en los debates, puede hacerlo después de esta clase. Si no, normal. Espero que no, porque así dedicamos más tiempo a la clase. Y bueno, tenemos los beneficios esperados en un caso de esfuerzo alto. Pero ¿qué pasaría si es que el programador se hubiese esforzado poco? Vamos a plantear que esta restricción relacionada a la utilidad esperada del programador se aplica a un esfuerzo bajo, en donde veremos que el resultado de un salario de esfuerzo alto va a ser menos probable y el salario de un esfuerzo bajo va a ser más probable. Y también se reducirían los esfuerzos asignados a esos costos. Entonces, vamos a poder encontrar que va a haber un costo esperado al gerente, en donde va a asociar un tercio de probabilidades de que pague un salario alto, más dos tercios de probabilidad de que pague un salario bajo. Y en este caso, bueno, siguiendo con la clase, vamos a reemplazar, un poco para simplificar, sabemos que implícitamente A y B van a ser raíz de respectivos salarios de esfuerzo alto y esfuerzo bajo. Y bueno, elevando al cuadrado serían tal cual los salarios de esfuerzo alto y esfuerzo bajo. Vamos a plantear lo siguiente, es que vamos a minimizar los costos del principal, en donde vamos a sujetarlos según la participación de la gente. En este caso, vamos a plantear lo que sería el Lagrange, y vamos a encontrar de que, sí, un poco me disculpo porque creo que no se había desarrollado las condiciones explícitamente, pero lo que hacemos sería maximizar según lo que serían los beneficios, en función de lo que sería esas nuevas restricciones, y planteamos el Lagrange con sus respectivas condiciones de primer orden, y derivamos respecto a A, a B, y a lambda y a mu o nu, no me acuerdo cómo se decía. Y en este caso vamos a poder hallar una relación entre A y B, de igual forma que en el contexto de esfuerzo alto no verificable. Y lo que vamos a hacer es reemplazarlo entre las restricciones que nos dan, para que una vez así encontremos un valor para A y por consecuencia un valor para B. Y una vez hecho eso, encontraríamos los salarios de esfuerzo alto y de esfuerzo bajo. En este caso, al buscar minimizar costos, llegaríamos a que el salario de esfuerzo alto debería ser igual al salario de esfuerzo bajo. Y entonces sería 196. Una vez reemplazándose todo este proceso de condiciones de primer orden.
Y entonces el valor esperado de estos beneficios va a ser, como recuerdan, la probabilidad por el resultado. En este caso sería 1/3 por 600 menos 196, más 2/3 por 400 menos 196, que corresponden a esos 196 como el salario que debería cumplirse por lo menos para que se cumplan todas las inecuaciones que pusimos como condición dentro de este contexto de esfuerzo bajo, en donde va a recibir un pago la empresa de beneficios, mejor dicho, de 270,667 unidades monetarias. Y entonces lo que podemos ver es de que vamos a encontrar en un contexto de incertidumbre respecto al esfuerzo de la gente, que hace más conveniente minimizar costos, eh, suponiendo de que la gente va a hacer un esfuerzo bajo. Bueno, y en este caso, más que nada se debe a un ponderado de los posibles resultados. Si se dan cuenta, cuando es más probable que reciba un mayor pago o resultado en las ganancias para la empresa, en promedio estaría recibiendo este empleado programador un mayor salario. Y por tanto estaría recibiendo más costos en promedio la empresa. Y esto podría afectar directamente los beneficios a la hora de analizarlo en este último paso de ver los beneficios esperados en cada situación. En este caso es más conveniente un beneficio esperado donde estamos viendo un esquema de salario de esfuerzo bajo, asociado a un esfuerzo bajo, por consiguiente. Y entonces lo que vamos a ver es que cuando hay un esfuerzo alto, vamos a plantear un esquema salarial dependiendo de los resultados, mientras que en una situación de esfuerzo bajo vamos a suponer o vamos a intentar asignar ese mínimo salario posible a pagar al agente. En este caso, si se dan cuenta, es bastante conveniente para la empresa que en un contexto de esfuerzo alto se dé un salario de acorde al resultado, mientras que esfuerzo bajo sea fijo. Aquí está un poco mal planteado, esta línea debería estar un poco más arriba. Ah, no, disculpen, no, está bien, está bien. Aquí es esa línea de esfuerzo bajo, está representando el salario de 196 unidades monetarias. Y bueno, ya saben, en un caso de esfuerzo alto va a estar dependiendo del resultado que se dé, o los 400 o los 600. Para que así la empresa pueda asegurar no estar dando, bueno, pagar lo menos posible, siendo un poco más explícitos a la hora de explicar. Y hasta aquí llegaríamos con que sería información asimétrica en lo que sería el problema principal agente. Recuerden que en este caso lo que podríamos variar sería la forma funcional, en este caso de lo que serían las funciones de utilidad del agente, o en este caso lo que se te preguntaría respecto a los beneficios del principal. Bueno, volviendo a lo que sería curso, vamos a continuar con lo que sería teoría de juegos, en donde vamos a hablar un poco sobre algo similar al dilema del prisionero. En este caso vamos a empezar con estrategias puras, en donde se caracterizan por que hay certeza en las decisiones que van a tomar los jugadores que toman parte de este juego. Y voy explicando con este problema para ponernos un poco más al tanto. En este caso, Julio y Ana, dos alumnos del curso de microeconomía aplicada, se encuentran en problemas al necesitar una nota sobresaliente en su examen final. Pero no haber estudiado a lo largo del ciclo, decidieron plagiar durante la evaluación para asegurar sus notas. Lamentablemente, sus respuestas eran exactamente iguales y el profesor del curso decidió que era necesario investigar a cada alumno por separado en dos habitaciones distintas, sin posibilidad de que se contacten entre sí. Y ambos tenían dos posibles acciones: confesar y no confesar.
Dependiendo de la acción que realice cada alumno, el coordinador les impondrá sanciones en mayor o menor grado, afectando el bienestar de cada alumno. Y la matriz de pagos busca resumir lo anterior. En este caso, vamos a plantear lo siguiente, que en este caso el primer término va a ser el pago que se le da a Julio, dependiendo de la acción que tome, en conjunto con Ana, que en este caso el segundo término sería su respectivo pago en términos de utilidad. Me explico. Si Julio decidiese confesar y Ana decidiese confesar, Julio recibiría un pago de utilidad de una unidad en útiles y Ana recibiría 0 unidades útiles. En este caso es un poco simple, no es tan complicado de interpretar. Y de igual forma, si ambos decidiesen no confesar, Julio recibiría un pago de un útil y Ana de 2 útiles. Y ahora, lo que nos piden ahora es encontrar una estrategia dominante y comentar este resultado. Entonces vamos a pasar a esta propuesta de resolución, en donde, sí, me disculpan un poco que no le metí mucho zoom. A ver, allá. En este caso, bueno, puedo usar el cuadro, no hay mucho inconveniente con esto. En este caso, la estrategia dominante implica lo siguiente. Desde el punto de vista de un jugador, asumiendo que el otro va a tomar una decisión de forma certera o con 100% de seguridad, vamos a ver cuál estrategia le sería más conveniente independientemente de lo que elija el otro jugador. En este caso, si Julio confesara, no, disculpen, suponiendo de que Ana confiesa, si Julio decidiese confesar, recibiría un pago de 1. Si decidiese no confesar, recibiría un pago de 2 útiles. Ahora, si Ana no confiesa, Julio recibiría un pago de 0. Y si no confesase Julio tampoco, recibiría un pago de 1. Si se dan cuenta, no confesar siempre le va a ser más beneficioso que confesar independientemente de lo que decida hacer Ana. Entonces, podemos decir de que la estrategia de no confesar, a ver, si me permiten, voy a ponerlo con azul. No confesar es, bueno, domina a lo que sería la estrategia de confesar. Porque en este caso, para Julio, siempre va a ser conveniente elegir no confesar. Porque en términos de utilidad, siempre le va a pagar más, independientemente de lo que elija hacer Ana. Más bien, voy a rayar esto. Y desde el punto de vista de Julio, sería visto de esta forma. Confesar no tiene sentido porque me van a pagar siempre menos a que no confesase en cada acción de Ana. Mientras que para Ana, si ella decidiese confesar, en ambos casos, independientemente de Julio confiese o no confiese, le van a pagar 0. Mientras que no confesar, le va a dar pagos de 1 y 2, en donde vamos a poder ver de que Ana va a considerar que independientemente de lo que elija Julio, confesar no le conviene nada en comparación a no confesar. Entonces, para Ana, no confesar es una mejor estrategia que confesar, estrictamente hablando. Y entonces podemos decir que para Ana, confesar, bueno, no confesar estrictamente domina a lo que sería la estrategia de confesar. Creo que lo dije mal, ¿no? La estrategia de no confesar domina estrictamente, disculpen, es una estrategia que domina la estrategia de confesar. Es decir, siempre la hacer más conveniente
elegir no decir nada o no confesar en este caso. Y ahora, el resultado que podemos ver aquí es que si Ana siempre va a elegir no confesar y Julio siempre va a elegir no confesar, porque en ambos casos son estrategias dominantes, vamos a encontrar que el único resultado posible para Julio y Ana es en este caso, me disculpan, elegir esta combinación de estrategias de no confesar, no confieso, en donde ambos recibirían sus respectivos pagos. Quizás para Julio no es tan conveniente como si Ana hubiese confesado, pero sabemos de que ella nunca elegiría esa estrategia. Y entonces eso sería a priori este resultado que se da. Al haber dos estrategias dominantes por parte de cada jugador, esta combinación da un resultado en donde ambos jugadores van a elegir no confesar y recibirían sus respectivos pagos, en donde llegarían a este equilibrio de Nash porque no les convendría cambiar de estrategia, en este caso uno respecto al otro. Es decir, si están partiendo del 1.2, bueno, y complementando con lo que sería la pregunta B, eh, ya. En este caso, la estrategia dominante da lugar a una situación de equilibrio. Podemos decir de que sí, porque en este caso supongamos que es un equilibrio asociado al equilibrio de Nash. Y entonces la elección óptima de Julio va a depender más que nada de lo que haya decidido hacer Ana. No, en sí los jugadores, en estrategias puras, lo que sucede es que ambos deciden de forma simultánea. Es decir, no es que uno pueda ver un resultado y pueda cambiarlo respecto a. Pero en este caso, al haber dos estrategias dominantes en dos posibles opciones, eh, bueno, y aquí está básicamente lo que estaríamos viendo el punto C. Un equilibrio de Nash, si se acuerdan, es cuando llegamos a una situación en donde no se puede cambiar de decisión. Si se acuerdan de la primera parte del curso, no cambiamos una asignación de estos bienes que se nos dan, porque estaríamos llegando a a una nueva situación en donde no se nos da un beneficio alguno, sin perjudicar al otro agente del mercado. En este caso sería el otro jugador. En este caso, partiendo del punto donde a Julio se le paga un útil y a Ana se le pagan dos útiles, estamos en no confesar, no confesar. Si alguno de los dos decidiese confesar, por ejemplo, si Julio confesara, pasaría a tener cero útiles. Y si Ana decidiese confesar, eh, Julio pasaría a tener dos útiles, es decir, gana su utilidad, pero ella pierde toda su utilidad. Entonces no le es tan conveniente. Y si ambos deciden confesar, bueno, Julio mantendrá su utilidad, pero para Ana se va todo a cero. Entonces, si se dan cuenta, no hay forma de pasar del no confesar, no confesar a otro conjunto de estrategias sin que alguno de los dos jugadores se vea perjudicado. Eso es lo que implica un equilibrio de Nash. Que no haya incentivos, en este caso en teoría de juegos, no hay incentivos a cambiar de estrategia respecto a lo que respecto a lo que han llegado. Yo sería a priori lo que sería estrategias puras. Más bien, creo que nadie tiene preguntas. Ah, perdonen. Jimena, discúlpame por haberte leído tan tarde. 2 minutos tarde. Juan Diego, esfuerzo alto y esfuerzo bajo es una fija, ¿no? Bueno, en sí les tomamos todo lo que hay después del parcial hasta ahora. Eh, sí, yo les diría que sí vendría eso, porque no hay muchos problemas para plantear, ¿verdad? Ahora, de cómo se plantea la pregunta es otra cosa. Estrategias puras también, sí. Jimena, teoría de juegos.
Es fija. Si te digo que viene, no vendrá, pues. Porque en este caso voy a controlar los temas de la PC yo. Este. No te diré. Exactamente, Jimena, perfecto. No es que si les digo lo que va a venir, no vendrá, pues. De hecho, sí creo que va a venir esfuerzo alto, esfuerzo bajo, porque si se dan cuenta, podemos hacerlo tedioso. Resolverlo así, quizás, si se dan cuenta, en estrategias puras, vamos a hacer que valga posiblemente un punto para que así no, es decir, es muy simple. Un punto de regalo, ¿no? Para que tengan 0-1. Es eso. Eh, en sí, en estrategias puras, lo que te pediría es que me analices y me plantees un texto resumido. Y si quieres, me encierras o me señalas a qué estrategia, si es que en caso hay dos dominantes. O en este caso, me planteas un cuadro en donde solamente me encuentras las estrategias que sí podían ser posibles de darse en combinación. Por ejemplo, partiendo de este cuadrito, que creo que se puede ver todavía, lo que podrías hacer para evitar hacer esos garabatos que yo hice sería solamente incluir en un nuevo cuadro, es decir, como un resultado final después de hacer tu análisis. Es un poco más tedioso, pero quizás es algo más ordenado. Es que me planteen un cuadro de Julio y Ana. En este caso, le ponemos un no confiesa, Julio no, bueno, ya, Julio no confiesa y Ana no confiesa, y solamente había un recuadrito de, disculpen, todo esto verde sería la información que estaría dentro del cuadrito. No confiesa, y uno y los respectivos pagos de esa combinación de estrategias que justo son las dominantes para ambos jugadores. Eso es algo que podrían hacer para que eviten los rayones y, no sé, hay unos chicos que a veces se desquitan con su papel y me lo rayan todo y es un poco menos legible respecto a otros. Claro, justo donde coincidan antes. Bueno, sí puedes rayarlo, Juan Diego, pero mientras se entienda y se vea ordenado, no te voy a contar puntaje. Aquí en confianza. Y bueno, volviendo al tema de la pregunta, eh, si se dan cuenta, estamos aquí viendo dos estrategias, bueno, dos decisiones por cada jugador. ¿Qué podríamos hacerles nosotros? Darles más estrategias a analizar. Entonces, mis estimados alumnos que les gusta el curso, tanto que lo han visto más de una vez, ¿qué pueden hacer ustedes? Buscar preguntas más complicadas, estrategias puras, e ir practicando esas hipotéticas situaciones. Para aquellos que estén en ese caso. Y si son buena gente, ya pues ayudarán a sus alumnos, bueno, a sus compañeros que son primas, pues, que están yendo por primera vez el curso y se están traumando seguramente con esto. Eh, bueno, volviendo a lo que sería la práctica dirigida, eso sería lo que sería estrategias puras. Si se dan cuenta, es bastante simple. Ahora lo interesante es la estrategia mixta, en donde vamos a plantear este contexto. Miguel y Claudia quieren salir a cenar a un restaurante por su aniversario, pero no han acordado ir a cuál ir de momento. Entonces, por ese motivo, ambos tienen dos opciones planteadas: la Rosa Náutica y la Tía Veneno, ambos restaurantes muy conocidos en toda Lima. Por un lado, se sabe que Miguel disfruta ir a comer donde la Tía Veneno, pero se sentiría feliz independientemente de donde vaya a comer. Y por otro lado, por motivos que Miguel desconoce, Claudia prefiere la opción que no elija Miguel. Espero que esto no le pase a nadie. Y en este caso nos dice, la siguiente matriz de pagos busca resumir lo anterior, en donde podemos ver de que aquí ya nos están dando los respectivos pagos que recibiría cada uno de los jugadores, en este caso Miguel y Claudia, de elegir un restaurante independientemente a cuál vayan. Ya ese aspecto ya es algo que no es necesario ver en esta dinámica. En este caso vamos a analizar lo que serían las probabilidades y según qué estaría decidiendo cada jugador elegir
qué restaurante preferiría ir. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hallar el equilibrio o equilibrios en estrategias mixtas de este juego, en donde vamos a llamar R la probabilidad de que Miguel elija la Rosa Náutica y S la probabilidad de que Claudia elija el restaurante La Rosa Náutica, que son los mismos. En este caso vamos a plantear adicionalmente al cuadro, y discúlpenme el HD, no se ve, ¿no? A ver, no se ve tan bien y no puedo editar contexto. Bueno, en este caso, para el que no tenga vista 10 de 10, lo que estamos haciendo es agregar justo al costado de las respectivas opciones las probabilidades de que cada jugador elija su respectiva opción. Y entonces lo que vamos a hacer sería organizar una especie de cuadro en donde lo que vamos a hacer sería agrupar cada una de las, cada conjunto de decisiones con los respectivos pagos, porque en este caso lo que vamos a incluir ahora de nuevo, o de novedad, sería la probabilidad conjunta. Es decir, ¿qué tan probable es que Miguel elija la rosa náutica y Claudia también elija la rosa náutica? En este caso multiplicaríamos, haciendo un cálculo bastante simple, multiplicar las probabilidades de que Miguel elija ese restaurante por las probabilidades de que Claudia elija el mismo restaurante. Y en este caso, sabemos de que como las probabilidades son 1 de 100 y solamente hay dos opciones, entonces 1 menos las probabilidades de que elija la rosa náutica sería igual a las probabilidades de que elija la tía veneno. Entonces, siguiendo esa dinámica, vamos a poder ir planteando las probabilidades conjuntas, en donde si se dan cuenta, vamos a encontrar que siempre va a estar en función de R y de S. En donde sabemos que son las respectivas probabilidades de Miguel y Claudia de la rosa náutica, pero lo adaptamos para expresarlo en términos de lo que sería la probabilidad de ir de la tía veneno. Y aquí vamos a poner los respectivos pagos a Miguel y Claudia en cada conjunto de elecciones con sus respectivas probabilidades. Y entonces vamos a plantear lo que conocemos como la utilidad esperada de Miguel y la utilidad esperada de Claudia. En este caso, por simplicidad, vamos a asumir de que es una suma ponderada de cada resultado por su respectiva probabilidad. Para el caso de Miguel, vamos a ver que su utilidad esperada va a ser la probabilidad conjunta por el resultado que recibiría Miguel en ese escenario de elecciones de ambos jugadores. Y en este caso, lo que vamos a hacer va a ser encontrar una función de utilidad esperada expresada en términos de, disculpen, en términos de las respectivas probabilidades de que Miguel y Claudia vayan, o bueno, decidan ir a la rosa náutica. En este caso, aquí lo que hice fue más que nada simplificar y encontramos de que las probabilidades de que la utilidad esperada de Miguel sería 2 menos las probabilidades de que él vaya a la rosa náutica. Pero este cálculo lo vamos a interpretar después porque se complementa o es una de las posibilidades que se podría dar para el caso de Claudia. Y me explico después. Y ahora me explico. Para Claudia, hemos hecho el mismo procedimiento, probabilidad conjunta por resultado. Y en este caso lo que encontramos es que la utilidad esperada de Claudia, a diferencia de la de Miguel, depende tanto de lo que elija ella, bueno, de las probabilidades de lo que ella elija ir a la rosa náutica, como las de Miguel. Entonces, claro, Miguel. En este caso, vamos a pasar a analizar la utilidad esperada de Claudia. Para una vez así, allá lo que les quiero enseñar respecto a este tipo de problemas. En este caso, en estrategias mixtas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A la hora de analizar esta utilidad esperada,
vamos a asumir que las probabilidades de que el otro jugador elija esa determinada opción, en este caso, de que desde el punto de vista de Claudia, analizamos su utilidad esperada, vamos a asumir que R o las probabilidades de que elija Miguel la rosa náutica sean fijas y sean como un parámetro que podamos despejar. Y entonces, no depender de ambas probabilidades, sino que en este caso dependería de lo que, bueno, de sus probabilidades de que ella elija ir a la rosa náutica. Y en este caso, al depender de ese, todo ese factor que multiplique a ese, en este caso, a ver, déjame ver, creo que estaba aquí expresado. Sí, en este caso, volviendo a la función de utilidad esperada de Claudia, si se dan cuenta, vamos a tomar de que R a priori es una constante. Vamos a poner aquí una rayita para que sepamos que es una constante. Y ese sería el único término variable, porque en este caso sería el controlable, hipotéticamente hablando, desde el punto de vista de Claudia. Entonces, lo que vamos a analizar sería la pendiente de esta función de utilidad esperada, que en este caso sería 1 menos 2 por la probabilidad de que Miguel elija ir a la rosa náutica. Entonces, sabiendo eso, vamos a pasar a analizar la pendiente. Porque en este caso, dependiendo de la pendiente, vamos a poder encontrar ciertos resultados. Si igualamos a la pendiente igual a 0, bueno, en este caso, si la pendiente llega a ser 0, la utilidad esperada no va a variar ante un cambio en las probabilidades de que Claudia elija ir a la rosa náutica. Entonces, sin importar qué valor tomen esas probabilidades, a Claudia le será indiferente ir a cualquiera de ambos restaurantes. Entonces, para que las probabilidades, bueno, para que la pendiente sea igual a 0, igualamos esta pendiente de, en este caso, R sería como una incógnita, o las probabilidades de que Miguel vaya a la rosa náutica sea una incógnita, le igualamos a 0, y despejando encontramos de que las probabilidades de que Miguel vaya a la rosa náutica deben ser de 0.5. Entonces, cuando las probabilidades de que Miguel elija ir a la rosa náutica sean de 50%, a Claudia le va a ser indiferente tanto ir a cualquiera de los dos resultados, de los dos restaurantes, ya que se está cumpliendo esta condición en donde disculpen, la pendiente va a ser igual a 0. Si la pendiente fuese mayor a 0, entonces aumentar las probabilidades de que Claudia vaya a la rosa náutica haría que aumente su respectiva función de utilidad esperada. Entonces va a ser más conveniente de que esas probabilidades tomen un valor máximo posible. Y como sabemos que las probabilidades solamente sean entre 0 y 1, entonces Claudia elegiría ir a la rosa náutica para maximizar su bienestar. Entonces, si las probabilidades de que Miguel fuesen mayores a 50%, a la rosa náutica, disculpen, entonces eso haría de que Claudia decidiese de forma definitiva ir a ese mismo restaurante para maximizar sus utilidades. Ahora, si la pendiente fuese menor a 0, entonces aumentar las probabilidades de que Claudia vaya a ese restaurante, bueno, en este caso, para el caso aplicado, aumentar las probabilidades de que Claudia vaya a la rosa náutica hacen de que su utilidad esperada disminuya. Entonces sería más conveniente que tome esas probabilidades o ese en el menor valor posible. Y como no hay probabilidades negativas, entonces tomaría el valor de 0. Y en este caso, analizando ya el caso un poco de forma particular, podemos ver que la decisión de Claudia va a depender del valor que tome R, es decir, las probabilidades de que Miguel vayan a la rosa náutica. Entonces, además, vamos a saber de que, volviendo un poco con el cuadro de arriba,
el original para que vean en mejor calidad. Podemos ver, y les pregunto de forma retórica, para que así no se maten ahí respondiéndome. Si se dan cuenta, desde el punto de vista de Miguel, si eligiese ir a la Rosa Náutica, si Claudio elige la Rosa Náutica, a él se le paga 1. Si Claudio decide ir a la Tía Veneno, igual se le paga 1. Si decide ir o elegir a la Tía Veneno, a Miguel le pagan 2. Y si Claudio eligiese ir a la Tía Veneno, le pagan 2. Es decir, independientemente del resultado de la, disculpen, de la opción que elija Claudia para ir, a Miguel siempre le va a ser más conveniente elegir el restaurante de la Tía Veneno. Entonces, para este caso en particular, podemos decir que la estrategia dominante de Miguel sería la Tía Veneno por sobre la Rosa Náutica. Entonces, sabiendo que para Miguel, y bueno, y se complementa con lo que había mencionado respecto a lo que sería el análisis de la utilidad esperada. En este caso, si se dan cuenta, la utilidad esperada de Miguel es 2 menos la probabilidad de que Miguel vaya a la Rosa Náutica. En este caso, si se dan cuenta, la pendiente está implícita, pero es -1. Y cuando lo vemos desde un punto de vista de -1, vamos a encontrar de que le es más conveniente que la probabilidad de que él vaya a la Rosa Náutica sea lo más cercana a 0 posible. Bueno, sea la menor posible, es decir, 0. Y entonces la probabilidad de que Miguel vaya o elija ir a la Rosa Náutica sería de 0, al ser menor a ser una pendiente de la utilidad esperada menor a 1, disculpe, menor a 0. Y entonces, complementando con ese análisis que vimos de la pendiente, podemos decir que, o se complementa, mejor dicho, al ser una estrategia dominante, podemos verificar de que la pendiente en la utilidad esperada sería negativa. En este caso en particular, no depende tampoco de la decisión que tome Claudia para ir a cualquier restaurante. Y volviendo al análisis, sí, aquí me compliqué un poco. 1 menos R debe ser igual a 1. Disculpen. Esto debo corregirlo. Pero tal cual. Miguel siempre elegirá la Tía Veneno porque es su estrategia dominante. Y Claudia siempre elegirá por defecto la Rosa Náutica. Ya que en este caso, si recuerdan, las decisiones de Claudia van a depender de las probabilidades de que Miguel vaya o elija ir a la Rosa Náutica. Y en este caso sería a priori todo, hasta yo tengo entendido, respecto a las funciones de utilidad esperada. En este caso, lo que podría hacerse sería quizás bosquejar un gráfico de las utilidades esperadas, pero creo que no lo hice. En este caso, voy a corregir esta PD porque creo que faltaba corregir esa última respuesta. Pero más allá de eso, voy a intentar incluirles un gráfico de lo que sería las utilidades esperadas con las respectivas probabilidades de de la elección de cada uno de los jugadores, en este caso Miguel y Claudia. En este caso, voy cerrando esto. Y eso sería todo, chicos.
Voy deteniendo la grabación.